En el cambio del siglo XIX al siglo XX, tres fuerzas clave de la geopolítica comenzaron a colapsar: el Imperio Ruso, el Imperio Turco Otomano y el Imperio Chino. A diferencia de lo que creían las fuerzas occidentales, tras la caída de esos tres imperios no llegaron al poder grupos más afines a Occidente y sus valores. Lo que ocurrió fue exactamente lo contrario. En un primer momento, el caos reinó trayendo violencia y hambre a toda la región euroasiática. Y después, en el vacío de poder dejado por esos tres imperios, fuerzas oscuras y totalitarias que por poco no trajeron la aniquilación mundial. Haremos un paralelo entre el cambio del siglo XIX al XX y la actualidad. Después de todo, tras la caída de Siria e Irak, es muy probable que veamos la caída de otros gobiernos en la región de Medio Oriente, sobre todo Turquía, Irán y tal vez incluso Arabia Saudita. Hoy puede parecer imposible, pero no te engañes, es muy probable que ocurra. Sobre todo, a medida que estos países van cayendo en el riesgo de la crisis demográfica, así como también siendo víctimas del proceso de desglobalización que estamos viendo. Entonces, en los próximos 20 o 30 años, lo que pasó antes puede volver a suceder, y eso es bastante peligroso. Por eso, vamos a ver cómo fue aquella transición en esa época y compararla con la transición de hoy. Analizaremos las consecuencias futuras. Soy Geopolítica Mundial y este es el canal. Antes de eso, no te olvides de suscribirte, no te olvides de comentar, no te olvides de dar like y no te olvides de compartir el video con todos los que conozcas. Al compartir el video ayudas a que Geopolítica Mundial continúe. Al final de cuentas, YouTube prácticamente tiró este canal a la basura, lo barrió debajo de la alfombra, lo aventó por la ventana. YouTube esconde este canal, así que tu apoyo es muy importante, más de lo que te imaginas. Mi nombre es Geopolítica Mundial y este es el canal Geopolítica Mundial. A inicios del siglo XX, Siberia, Mongolia y Asia Central vivieron disturbios geopolíticos que derivaron en violencia entre 1917 y 1921, con masacres, crímenes sexuales, torturas, desmembramientos, ríos llenos de cadáveres y bandas armadas asolando las estepas. La guerra civil entre rojos, bolcheviques y blancos antirrevolucionarios transformó la región en un escenario digno de películas posapocalípticas, con aviones incendiando aldeas, trenes blindados cruzando las estepas y asesinos sueltos, evocando una mitología oscura. Esa barbarie tenía raíces profundas. La conquista rusa de Siberia desde el siglo XVI, la fusión cultural entre rusos, cosacos, pueblos nómadas, mongoles, chinos y coreanos. Sumado al expansionismo japonés y al colapso inminente de China, seguido por el colapso del Imperio Ruso y del Imperio Turco Otomano, era la receta perfecta para el infierno. Se formó un espacio híbrido vasto y casi ingobernable, ideal para la anarquía y el bandolerismo. Siberia, comparable en extensión a Australia, se extiende desde los Urales hasta el Pacífico, teniendo en la región del lago Baikal, rodeada por las montañas Yablonovy, Udokan y Stanovoy, un núcleo histórico y cultural mongol. Esta área, cuna de sociedades pastoriles y guerreros hábiles, moldeó etnias de pueblos y tradiciones nómadas descendientes de las fuerzas culturales que influyeron en Genghis Khan un milenio antes. Y aquí es importante recordar que, a diferencia de otras potencias marginales, el Imperio Ruso no tenía la opción de crear colonias de ultramar. Entonces, optaron por otra decisión y colonizaron la región del interior asiático. Ese cambio geopolítico fue crucial, ya que los pueblos rusos antes siempre eran víctimas de los nómadas de Asia Central. Ahora cambiarían esa ecuación gracias a la revolución industrial conquistando a esos pueblos. Entonces, de ser agredidos, pasaron a ser agresores, principalmente intentando alcanzar la región del Pacífico por tierra. Un cambio muy profundo en la geopolítica del siglo XIX y que hasta hoy trae consecuencias. Así, a partir del final del siglo XVI, los kizaris se lanzaron a la conquista de Heartland, el corazón continental euroasiático, impulsados por el deseo de riquezas y por el temor a la amenaza tártara. En 1580 expediciones cosacas cruzaron ríos siberianos con permiso de Iván el Terrible, abriendo camino con gran violencia. Se cometieron masacres, hubo esclavitud, ocurrieron epidemias mortales y todavía había una pesada imposición de tributo en peles. Y esa expansión también sirvió para expulsar a las capas indeseadas de la sociedad rusa, como cosacos, rebeldes, desertores, criminales y opositores políticos, perpetuando la marginalidad en las nuevas fronteras.
Y en el siglo XVII, la fundación de puestos militares cerca del Baikal consolidó el dominio ruso y atrajo a pueblos nómadas bajo protección contra la amenaza manchú de China. El Tratado de Nerchinsk de 1689 definió la frontera con China. La construcción del Gran Camino Siberiano y la Ruta del Té convirtió a ciudades como Irkutsk en importantes polos comerciales regionales. La sociedad cosaca, en Siberia, estaba aislada por cientos de kilómetros de taiga, alejándose de la rígida ortodoxia rusa e incorporando prácticas lamaístas y budistas. Se casaron con mujeres locales y asumieron rasgos híbridos, pero conservaron su vocación bélica. Algo muy diferente de los cosacos occidentales en la región del Volga, con estructuras sociales compactas y más colectivas. En Siberia, los cosacos siberianos recibían salarios, podían tener propiedad privada desde 1869 y estaban bajo los gobernadores imperiales. En el siglo XIX este frente oriental tuvo un papel estratégico. En 1857 los rusos, a través del río Amur, impusieron a China, debilitada por la guerra del opio y la rebelión Taiping, el reconocimiento de la frontera chino-rusa. Así nacieron las huestes del Amur y del Ussuri, cuya misión terminó resultando en la fundación de Vladivostok en 1860 y consolidó la presencia rusa en el Pacífico. A la par, la colonización civil avanzó en oleadas. Primero los cosacos en el siglo XVII, luego los viejos creyentes en el XVII, primero y campesinos en el XIX. Fueron incentivados por la abolición de la servidumbre en 1861 y promesas de tierras, exención de impuestos y dispensa del servicio militar. Pero aún así, Siberia mantenía una vida cotidiana casi medieval, con excepción de algunos centros como Irkutsk y Chitá. Otro pilar de la ocupación fue el exilio forzado, porque desde 1754 criminales comunes, prisioneros políticos y disidentes fueron enviados a trabajar en minas, plantaciones y en pueblos remotos de la región. Aunque los intelectuales exiliados tras la revuelta decembrista de 1825 o la insurrección polaca de 1863 también aportaron capital cultural. La mayoría en general estaba compuesta por campesinos acusados de delitos vagos y criminales muy violentos. Esa composición social, sumada a la presencia de chinos, coreanos y japoneses en el lejano oriente, creó una sociedad multiétnica y multicultural llena de tensiones y de violencia estructural. Huyendo del control estatal, desertores y deportados infestaban los bosques, formando bandas armadas que aterrorizaban a las aldeas. Pero algo cambiaría, de hecho, con el cambio de siglo, que trajo un instrumento decisivo, el ferrocarril transiberiano. Iniciada en 1891 y concluida en 1903, conectaba San Petersburgo con Vladivostok con un desvío estratégico por Manchuria. Era más que solo una ruta económica, era un eje geopolítico destinado a integrar el imperio ruso y proyectar el poder sobre Asia. El ramal de Manchuria, donde se encontraba el ferrocarril oriental chino, atravesaba territorio chino, aprovechando la fragilidad de la dinastía Qin, corroída por el hambre, la corrupción, la guerra del opio y la rebelión Taiping. Pero el cambio no era solo la integración que el ferrocarril traía con el núcleo geopolítico ruso, sino que también detonó conflictos. Su presencia en suelo chino, asociada a incursiones militares rusas en el noreste de China y a la masacre de 5.000 chinos. Durante la represión a la rebelión de los Boxers, avivó odios nacionalistas y sembró las semillas para las futuras guerras. En ese periodo, Mongolia se volvió el eje del gran juego, la disputa ruso-británica por el corazón euroasiático. Ya lo comenté en el canal y es necesario verlo para entender el contexto geopolítico de esa época y de hoy. Voy a dejar el enlace en la descripción del video porque muestra cómo ese contexto del gran juego todavía existe hoy en día. Y Mongolia, a pesar de una miseria crónica extrema y del feudalismo teocrático, su posición estratégica y los lazos con el Tíbet atrajeron a las potencias. Un monje de la época, consejero del 13º Dalai Lama, vio en Rusia a un protector contra los británicos y los chinos. Londres envió una expedición militar en 1903 al Tíbet, ocupó Lhasa en 1904 y forzó un acuerdo que reafirmó la soberanía china. Rusia, humillada por la derrota ante Japón, se mantuvo al acecho hasta que la revolución de 1911 derrocó a la dinastía Qin, sumiendo a China en el caos absoluto. En diciembre,
Príncipes y lamas proclamaron la independencia de Mongolia Exterior, coronando a Bogey Khan como líder teocrático, pero sin los medios para sostener el nuevo estado, atascado en la miseria, la superstición y el lujo aristocrático. No tuvieron opción y buscaron patrocinador para su soberanía. En ese vacío, Rusia y Japón disputaron la influencia sobre el territorio mongol. Tokio financió facciones a través de sociedades secretas, mientras que Moscú, movida por el pragmatismo, firmó un acuerdo secreto en noviembre de 1912 que reconocía la autonomía mongola y establecía su protección. Este tipo de video que estás viendo tiene un contenido muy denso, muy técnico, y por lo tanto a la gran mayoría de YouTube no le interesa. Quizá por eso YouTube envía mi canal a la Charoban. Entonces, este canal solo existe gracias a los miembros y también porque este video en específico fue patrocinado por la BCI y la BCI Bureau of Corporative Intelligence es una empresa experta en proteger a personas y empresas de fraudes, ciberataques y espionaje, incluido el industrial. Evalúa la confiabilidad de socios y empleados, investiga delitos digitales e irregularidades empresariales y brinda consultoría para mejorar la seguridad de los miembros. La empresa también apoya en recuperar bienes durante crisis. Analiza riesgos y oportunidades en inversiones nuevas y monitorea el entorno político para que las empresas tomen decisiones más seguras. Entonces, si eres dueño de alguna empresa o estás en algún puesto clave de una empresa, como por ejemplo en la dirección, y tienes algún problema relacionado con la recopilación de información, o si estás teniendo problemas con filtración de información de tu empresa, no te descuides. Ponte en contacto con BCI, que ellos van a resolver tu problema e incluso tal vez hasta preparar a tu equipo para que eso no vuelva a pasar. Entonces, si eres director de empresa, dueño de empresa o necesitas algún servicio relacionado con contrainteligencia e inteligencia, ponte en contacto con BCI. Ellos te ayudarán a resolver tu problema. Este contexto de decadencia imperial china, expansión ferroviaria, modernización japonesa y reacomodos internos en Rusia resultaron en la Revolución de 1917, transformando Asia Central y Siberia en un caldero explosivo. En ese terreno, con estructuras frágiles, etnias armadas, fanatismo religioso e intereses imperiales, se instaló un infierno desde 1917. Una guerra civil que cruzó fronteras convirtió la Transiberiana en un corredor de muerte y lanzó hordas de cosacos mongoles y bandas paramilitares. En una verdadera carnicería que marcó el fin del viejo imperio y la brutal entrada de la región en el siglo XX. Y aquí es donde viene la cuestión peligrosa, porque en esa época lo que teníamos era el colapso de tres fuerzas muy poderosas: el Imperio Ruso, el Imperio Turco Otomano y el Imperio Chino. Y con ellos colapsando teníamos una población gigantesca. Después de todo, esos países no solo eran grandes geográficamente, sino que también eran grandes demográficamente. Quedarían prácticamente a la deriva en la carrera de fuerzas geopolíticas imperiales en crecimiento. Y en medio de ese enfrentamiento, presionarían esa región interna de Eurasia en esa disputa entre ellas, lo que provocaría aún más caos en el futuro. Porque lo que tuvimos fue la ruptura de estados que tenían una posición geográfica y volúmenes muy grandes, incendiados por movimientos radicales religiosos, tanto de Rusia como de China, y también movimientos radicales políticos, como los bolcheviques. Esa ruptura fue causada principalmente gracias a las ofensivas de las fuerzas atlánticas. En 1911, la caída de la dinastía Qin tras siglos de órdenes imperiales sumió al país en caos. Comunistas por un lado y nacionalistas ligados al narco por el otro. Y entre todo eso, señores de la guerra provinciales controlaban territorios, ejércitos y economías locales. Las décadas de 1910 y 1920 estuvieron marcadas por guerras entre facciones militares y por intervenciones extranjeras. Además, entre 1917 y 1922, el Imperio de Rusia colapsó. El Imperio zarista fue humillado por la guerra, mientras el Imperio de Japón colapsó tras la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Febrero. Eso generó un vacío de poder, donde la autoridad central se fragmentó, las estructuras administrativas colapsaron, las fuerzas armadas se desorganizaron y surgieron múltiples actores de liderazgo extremadamente violentos. En la frontera occidental, el Imperio Turco Otomano colapsó tras 1918, destruyendo la estructura política que controló por siglos el Medio Oriente, partes de Europa y el Cáucaso. El Tratado de Sèvres y la creación de fronteras artificiales por Francia e Inglaterra, potencias europeas marginales.
Crearon estados frágiles como Siria, Irak y Líbano, sin una cohesión nacional real, sentando las bases para conflictos que durarían hasta nuestros días. Toda la región de la llamada Heartland, el corazón continental, estaba bajo la furia de señores de la guerra, armados hasta los dientes, que practicaban los actos más violentos y nefastos. No se veían desde hace mucho. Entre 1905 y 1937, Eurasia vivió un verdadero infierno, casi una región distópica. Parecía Mad Max, y digo 1937, no porque eso mejoró a partir de ahí, sino porque a partir de 1937 tendríamos finalmente el inicio de la mayor guerra en la historia de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. O sea, ese periodo caótico no fue precedido por un periodo de paz, sino por la mayor guerra que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Y solo después de esa guerra, con millones de muertos y el desarrollo de armas de destrucción masiva sin precedentes, es que finalmente veríamos algo de estabilidad en la región. En medio de todo eso surge una disputa entre el Imperio Británico y el Imperio Ruso, que en su enfrentamiento trajeron consecuencias. La fragmentación del Imperio Chino y Otomano, y tras el colapso euroasiático, el Imperio Ruso provocó divisiones político-militares que permitieron la aparición de grupos radicales y señores de la guerra. Eso te recuerda a algo. Si no te recuerda, te voy a refrescar la memoria. El Medio Oriente, después de la guerra de Irak de 2003, tras la invasión de Irak en 2003 por parte de Estados Unidos y, 7 años después, la primavera árabe, regímenes autoritarios o estructuras pseudoestatales entraron en declive. Primero fue Libia, con Gaddafi, luego Siria, quebrándose con la guerra civil que finalmente colapsaría en 2025, e Irak perdiendo coherencia estatal después de la ocupación estadounidense. Y el Líbano aún enfrentando una verdadera quiebra institucional. El surgimiento de grupos radicales como Al-Qaeda, el Estado Islámico y el retorno de los talibanes a Afganistán empeoró aún más este contexto. Irán, un estado central en Eurasia, quedó bastante debilitado con las derrotas de sus aliados, Hezbollah y el gobierno de Siria. Así que sigue siendo un bastión aislado de estabilidad en ese mar turbulento de Medio Oriente. Pero, aún así, está por enfrentar las inéditas consecuencias de la crisis demográfica en la próxima década. Además de la fuerte presión de grupos hostiles en sus fronteras, probablemente será aún más vulnerable en las próximas décadas. El gobierno de Teherán, de hecho, enfrentará enormes desafíos para evitar su colapso en el futuro, lo que tendrá un efecto extremadamente desestabilizador en la región central de Eurasia, probablemente expandiendo toda esa furia e inestabilidad por todo el continente en el pasado. Tuvimos la fragmentación y multiplicidad de actores armados dentro de Rusia, Asia Central y el interior de China. Un vacío posimperial que trajo señores de la guerra, líderes militares y políticos basados en milicias regionales. Hoy tenemos el equivalente de eso en Medio Oriente. Tenemos la proliferación de facciones, además de estructuras tribales y redes locales. Cada uno domina territorios específicos, impone sus propias leyes y negocia con potencias extranjeras. También teníamos la ausencia de monopolio de la violencia en la región, fragmentación en líneas ideológicas, religiosas y étnicas, con alianzas fluidas y traiciones siendo algo frecuente. Ese periodo que mencioné antes, a principios del siglo XX, fue una época marcada por guerras de poder entre las potencias que apoyaban a pequeñas naciones, o estos señores de la guerra según lo necesitaban. En Rusia, de 1917 a 1922, el vacío dejado por el colapso zarista hizo que potencias extranjeras intervinieran directamente, con Japón ocupando Manchuria y parte de Siberia. Mientras que Estados Unidos, Reino Unido y Francia incluso enviaron tropas para apoyar a las facciones antibolcheviques. El territorio ruso se convirtió en un tablero de la disputa global entre el capitalismo occidental y el comunismo, que aún estaba naciendo. Un conflicto ideológico que trascendía fronteras y marcaría el resto del siglo. Y en ese momento el comunismo iba a ganar. Entre 1911 y 1928, la fragmentación de China atrajo a Japón, que ocupó territorios del norte junto con Rusia antes de separarse, también apoyando movimientos revolucionarios y potencias occidentales reforzando sus concesiones sobre esa China destrozada. Los conflictos entre señores de la guerra,
fue sostenida por capital y armas extranjeras, convirtiendo a China en un espacio de competencia imperialista donde cada potencia buscaba aumentar su influencia mediante facciones locales. Entre 1918 y 1924, la disolución del Imperio Otomano fue moldeada por intervenciones externas. Reino Unido y Francia impusieron el Tratado de Sèvres y delimitaron nuevas fronteras según sus intereses, creando estados artificiales en el Levante y Mesopotamia. Además, potencias occidentales y regionales patrocinaron a grupos étnicos y nacionalistas, como kurdos, árabes y armenios, para debilitar la antigua estructura imperial. De hecho, fue en ese contexto que nació la Hermandad Musulmana, que décadas después fomentaría grupos aún más extremistas y radicales que darían lugar a Al-Qaeda y al Estado Islámico. Estas guerras por poder, con algunos estados incluso siendo absorbidos por ello, como los rusos, recuerdan mucho a lo que estamos viendo de nuevo en Medio Oriente hoy. El patrón se repite a escala contemporánea. Potencias globales como Estados Unidos y Rusia y regionales como Turquía, Irán, Arabia Saudita e Israel transformaron Medio Oriente en un campo de guerra por poder, con Siria e Irak convirtiéndose en el epicentro inicial de esa disputa, pero que probablemente va a aumentar. Así como Mongolia y Siberia fueron laboratorios para experimentos militares y políticos, después de 1917, cada actor externo alimenta a las facciones locales con dinero, armas y tecnología, prolongando los conflictos y moldeando el equilibrio regional. Y en ambos periodos, los colapsos internos no resultaron en aislamiento, sino en una intensa penetración extranjera. Las zonas de transición se convirtieron en arenas globales, donde disputas ideológicas y estratégicas se libran sobre las ruinas de los antiguos imperios. Durante ese periodo, las conexiones ferroviarias marcaron un punto clave en los disturbios que llevaron al caudillismo de señores de la guerra en todo el continente. Hoy no es el ferrocarril, sino el Internet. Actualmente, pero con una gran diferencia. En medio de ese caos, surgió una fuerza atea, llenando el vacío de ese caos que era la Unión Soviética y, en el caso chino, la China comunista. Pero hoy es diferente. Hoy, la fuerza que está surgiendo y que puede llenar ese vacío no es atea, sino religiosa. El extremismo islámico, esa fuerza, aunque esté dispersa, es la única fuerza que existe en toda la región. Entonces, cada vez que ves a alguien celebrando el fin de una dictadura en la región euroasiática, recuerda la historia y, principalmente, observa cuáles son las alternativas de grupos políticos que están organizados y que tienen poder en la región. Vas a ver que, en realidad, la alternativa a todos esos dictadores malos son grupos aún más radicales y peores, y que quieren la destrucción de cualquier fuerza opositora, incluso las fuerzas occidentales. Entonces, lejos de imaginar que la caída de un dictador necesariamente va a llevar a un periodo de prosperidad, paz y mejora humana. Al contrario, la historia es clara. Siempre que estos movimientos fueron muy radicales, lo que vimos fue el resultado, trayendo consecuencias aún peores de lo que se podía imaginar. Entonces, mucho cuidado con lo que imaginas y aléjate de esos amigos tuyos que se quedan deslumbrados festejando la caída de dictaduras. El mundo es más complejo que un 880 y no es blanco o negro. El mundo se divide en tonalidades de gris, y esas tonalidades cada vez se parecen más entre sí. Gracias a todos, espero que les haya gustado. No se olviden de compartir el video con todos los que conozcan. Este tipo de contenido no resulta muy atractivo para el público, así que su apoyo es muy importante para ayudar al canal Geopolítica Mundial a seguir creciendo. Si disfrutas el canal y quieres que continúe, hazte miembro. No solo tendrás acceso anticipado a este tipo de videos, sino que también tendrás acceso a series exclusivas para los miembros. Series más densas, más técnicas y que no encuentras ni siquiera en otros idiomas, y que son extremadamente valiosas académicamente hablando. Y claro, garantizas que Geopolítica Mundial exista. Gracias a todos, espero que les haya gustado y hasta el próximo video.